Nuevamente, muy buenas tardes, chicos. Estamos dando inicio a la sesión número 2 de competencias ciudadanas, cuya temática será el Estado Social de Derecho. Voy a permitirme compartir pantalla. Por favor, pizarra mejor. Por favor, ustedes me confirman si la pueden ver. Un visitante peludo. Chicos, ¿ya pueden ver mi pizarra? Chicos, ¿ya pueden ver mi pizarra? Sí, profesor. Ok, perfecto. Listo, bien. ¿Qué es el Estado Social de Derecho, chicos? No de derecha, eso no es derecho. Tengo estudiantes aquí de derecho precisamente. Y para todos, ¿qué es el Estado o qué les suena a ustedes Estado Social de Derecho? Vamos a dividirlo en sus palabras. Primero, ¿qué es un Estado, chicos? Con E mayúscula. ¿Qué es un Estado? ¿Cómo lo podríamos definir? Digamos que una definición muy concreta es que se trata de una forma organizativa, social, política y administrativa, ¿de acuerdo? De una sociedad, de una comunidad, ¿vale? Un estado puede ser de distinta naturaleza, un estado monárquico, un estado dictatorial, un estado solo social, un estado de derecho, un estado social de derecho, como el que vamos a ver aquí. ¿Listo? Entonces, si es una forma de organización social, política y administrativa, y ahora añadámosle que es social. ¿Qué podemos decir? Si es social es porque ¿qué? Que se preocupa por los ciudadanos. ¿Vale? Y es un Estado social de derecho, porque ¿qué, chicos? A ver, ayúdenme acá. ¿Por qué será, qué tiene que ver acá que sea social de derecho? Daniela, ¿tú qué crees? Jorge, ¿cómo así que es Estado social de derecho? ¿Qué será eso, chicos? En este caso, pues que toda la sociedad, pues, o de individuos que conforman, tiene sus derechos. Ok, entonces vamos a hablar de garantía, promoción y defensa de los, voy a poner así, ay, no escribo, garantía, exactamente, Jorge, defensa, promoción de los derechos humanos. ¿Ok? Bien, entonces, en ese orden, Colombia desde cuándo, o les pregunto, ¿Colombia es un Estado social de derecho? Sí, profe. ¿Desde cuándo? No sé si me equivoco, profesor, desde la Constitución, 1991. Muy bien, este cuento viene desde 1991.
Ok, perfecto. Con la constitución política de ese año. Perfecto. Entonces, se quedó muy encimita, que no sea tan montado tan feo. Vale. Entonces, el Estado Social de Derecho colombiano, ¿cierto? Dice que somos una forma organizativa, política administrativa que pondera lo social, es decir, se preocupa por los ciudadanos, creo que por acá me quedó como feo, preocupa por sus ciudadanos, ¿cierto? Pero mediante o en función de qué mejor, de la garantía, defensa y promoción de los derechos. En ese orden, chicos, el Estado Social de Derecho dice que lo más importante es el derecho, o sea, los derechos, son lo más importante. En otro tipo de Estado podrá ser la ley, ¿vale? La Constitución. En Colombia no. En Colombia lo más importante en su Estado son los derechos. Y por ende, por extensión, la gente, porque pues los ciudadanos somos quienes gozamos de estos derechos. Por tanto, el Estado Social de Derecho, chicos, implica, como lo dice acá, garantizar que todos los ciudadanos tengamos libertades, igualdades, desde la Carta, aquí lo voy a poner, o en función de la Carta de Derechos Humanos de la ONU. ¿Listo? Es decir, nosotros desde el año 91 nos afiliamos a la Carta de Derechos de la ONU. En ese orden, chicos, vamos a decir que vamos a promulgar 3 tipos de derechos o 3 clases de derechos. ¿Recuerdan las 3 generaciones de derechos, chicos? ¿Los han escuchado? ¿Han escuchado alguna las clases o generaciones de derechos humanos, Joana? Tirso, ¿has escuchado de las 3 generaciones de derechos humanos? Sí, ¿no? Cuéntenme, muchachos, cuéntenme. En realidad no, profesor, he escuchado de las características que son interrelacionados, ¿sí? Ahorita vamos a ver todas las características. Existen 3 clases o 3 generaciones. ¿Cierto? Vamos a poner acá grande. Generaciones de derechos humanos. Listo. Entonces, la primera es, o son, los derechos fundamentales. Entonces, son los más importantes desde la concepción de Estado liberal que tenemos por allá de la época de la Revolución Francesa, 1789. Todos los estados democráticos liberales se fundamentan, o mejor, tienen como primer tipo de derechos, el más importante, los fundamentales, porque protegen a quién, al individuo. ¿Listo? Luego vienen los derechos sociales, económicos y culturales. Que protegen a quién, al grupo. Protegen al grupo. Entonces aquí ya hablamos de comunidades. Y por último tenemos la tercera generación, que los derechos universales, que son de carácter internacional, son carácter universal, mejor, planetario, y nos dice que cobijan a toda la población humana. Entonces vamos desde el individuo, pasando por los grupos en cada comunidad, en cada país, en cada ciudad, hasta los universales. Del primero al último, vamos a decir que eso, también tienen ese orden de importancia y por tanto van a tener, en dado caso que sean vulnerados, van a tener, por ejemplo, prioridad en
en ser reparados los fundamentales, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, no quiero avanzar más acá porque quiero que vayamos respondiendo unas preguntas y de esta forma les voy explicando a profundidad esto. ¿Listo, chicos? Entonces, voy a compartir mi pantalla, chicos. Estamos. Listo. ¿Ya están viendo mi pantalla, muchachos? Están viendo mi pantalla de quizzes, ¿sí? Ok, entonces les voy a compartir el link de acceso a las preguntas de la sesión 2 de competencias ciudadanas. Listo, chicos. Vamos a responderles. Entonces, les comparto el link para que ustedes, perdón, por favor, vayan ingresando, vayan accediendo y damos inicio al ejercicio. Si van a entrar directamente a la página, aquí está el código que es 816484. No sé si lo están viendo en pantalla, muchachos. Ok, bueno, ya tengo a Dani, tengo a Daniela, a Jorge, a Manuel. En aula tengo a 12 personas. Listo, ya van 6 de ustedes. Rápidamente, chicos, vamos logueándonos. Bueno, creo que tengo la mitad. Uno y empezamos. Por favor. Tengo a Jorge, a Tirso, a Joana, a Dani, a Daniela, a Eliana, a Manuel. Listo, chicos. Entonces, vamos a contar con 10 preguntas, por tanto, tendremos 20 minutos para la resolución de las mismas. Son las 5:51, voy a dar por iniciado el ejercicio. O sea, quedamos hasta las 6:11, 12 minutos. ¿De acuerdo? Profesor, tal vez en caso de que no pueda responder, que en realidad pues estoy trabajando, estoy dando clases también, entonces No te tal vez preocupes, sea, Jorge. pero voy a estar aquí pendiente. Listo, vale. De igual manera, chicos, si ustedes quieren, si de pronto no les queda fácil ir respondiendo en el aplicativo, también les voy a compartir en el chat. Me dicen, por favor, si lo reciben, las preguntas en PDF. ¿Listo? Se las compartí ahí por si de pronto, pues, lo que nos dice Jorge nos puede pasar a muchos. No tenemos la posibilidad de estar interactuando fácilmente, pues descargamos el PDF y lo vamos leyendo. ¿Listo? Con que ustedes vayan apuntando en un ladito, en la primera me voy con la A, con la B, listo. Y luego vamos retroalimentando, ¿vale, chicos? Entonces, estoy muy pendiente de ustedes. Nos vemos en unos minuticos. Yo igual estoy acá. Cualquier cosa, por favor, me van diciendo.
Ok, chicos, listos. Vamos entonces iniciando la retroalimentación de las preguntas rápidamente. Las personas que estén terminando, por favor, vamos avanzando y vamos a ver acá. Listo, bien. Voy a cambiar de pantalla, que se vea el PDF. Listo, ¿ya están viendo el PDF, chicos? Sí, profe. Ok, perfecto. Listo. Entonces, vamos con la primera pregunta. La voy a leer y ustedes, por favor, me ayudan con las palabras clave. Durante las épocas de lluvias, en muchas zonas rurales de Colombia, se inundan escuelas y se interrumpen los caminos para llegar a estas. ¿Listo? ¿Cuáles son, hasta este punto, cuáles son las palabras claves? ¿Cuáles podrían ser esas palabras clave, chicos? Una, ¿cuál sería? O términos. Profe, zonas rurales. Muy bien, excelente. Zona rural, perfecto. ¿Cierto? Ya me está dando un contexto. En sociales, chicos, tratemos de ubicarnos siempre en tiempo y en espacio. Es decir, en qué época estamos hablando, si nos está dando algo de historia o si es actual. Y por otro lado, en el escenario. En este caso, zonas rurales. ¿Listo? ¿Cuál es el contexto o la situación que está presentando? ¿Qué pasa en las zonas rurales? Luis Manuel, ¿qué pasa en las zonas rurales? Se inundan las escuelas por lluvia. Muy bien, ¿cierto? Se inundan las escuelas y los caminos para llegar a estas. Perfecto. Entonces, palabras claves o términos claves. ¿Cuál de las siguientes soluciones, cierto? Nos van a dar 4 soluciones, pero una de ellas vulnera un derecho. ¿Cuál? A la educación. Listo. Vamos a ver acá. 6 de ustedes acertaron, 4 equivocaron. De acuerdo, bien. Porfa, las personas que estemos terminando rápidamente para poder avanzar y mirar acá. Bien. Organizar esquemas de transporte para que los estudiantes vayan a clases en escuelas no afectadas por las inundaciones. ¿Eso vulnera el derecho a la educación? Si yo digo, listo, en el colegio en mi colegio, en ese lugar, no se puede llevar a cabo la clase, ¿cierto? Llevémoslos al colegio de la otra vereda. ¿Estoy vulnerando o estoy promoviendo el derecho a la educación? Estoy promoviendo, o sea que aquí no se vulnera, se promueve. ¿Listo? B. Ajustar el calendario para incluir los sábados como día escolar y que no haya clases en las épocas de inundación. Aquí se está vulnerando o se está promoviendo, se está protegiendo el derecho a la educación. Si yo digo, listo, los días que no pudimos ir entre semana, vamos los sábados y recuperamos. ¿Estoy vulnerando el derecho a la educación, chicos? No, profe, ahí sería promoviendo, ¿no? Lo estoy promoviendo, ¿cierto? Dar una parte de las clases a través de tutores a domicilio para reducir los días en que los niños tienen que asistir presencialmente. O sea, le vamos a enviar profes a la casa, ¿cierto? Estoy promoviendo el derecho a la educación, ¿cierto? D, trasladar a los niños a escuelas no inundadas 2 veces por semana y reducir el número de horas de clases. ¿Qué palabra clave acá me puede generar un ruido? Reducir, profe, ¿Reducir qué? número de horas de clases.
Y si yo reduzco el número de horas de clases que estoy haciendo. Vulnerando. Estoy vulnerando porque Vulnerando la educación. en la educación, ¿cierto? Porque el niño no va a tener la misma cantidad de clases o de intensidad horaria que requeriría. Respuesta correcta, la D. ¿Listo? Entonces esa estuvo relativamente fácil. No sé qué pasó acá, chicos. La mayoría de ustedes la erró. 6 se equivocaron, 4 la tuvieron bien. ¿Qué pasó ahí, chicos? Cuéntenme. Los que se equivocaron, ¿qué pasó ahí? Cuéntenme. ¿Qué los pudo haber confundido? No sé quién se equivocó acá. No hay problema, chicos, estamos aprendiendo. Y a partir del error, todos crecemos. Ok, continuamos entonces con la 2. Recientemente se propuso un proyecto de ley ordinaria que condena el satanismo, porque es contrario a las creencias religiosas de la mayoría de la población colombiana. ¡Qué miedo! ¿Por qué este proyecto no podría aprobarse? Yo me conecté así, me podría compartirme el PDF. Claro que sí, Andrés, lo voy a compartir, te lo voy a compartir acá, directamente en el chat. También para las personas que se están uniendo o no lo tienen, entonces lo tienen ahí. De igual forma que se los estoy presentando. Listo, palabras claves. Recientemente se propuso un proyecto de ley ordinaria que condena el satanismo porque es contrario a las creencias religiosas de la mayoría de la población colombiana. Palabras claves o términos claves acá, chicos. Daniela Arce, cuéntame, ¿qué palabra clave tú ves en ese contexto? De pronto ley ordinaria, Doc. Muy bien, Profe. proyecto de ley ordinaria, muy bien. ¿Qué otra vez? Satanismo. Listo, estamos hablando del satanismo, ¿vale? Pero eso es un ejemplo, pero vamos a tener pendiente. ¿Qué pasó con el satanismo? Lo condenaron, ¿cierto? Porque es contrario a las creencias religiosas de la mayoría de la población colombiana. Entonces yo digo, no, como eso es todo contrario a lo que dice el catolicismo o cristianismo, lo vamos a eliminar, porque este proyecto no se podría aprobar. A, porque contradice lo dicho en la Constitución, la cual protege todas las creencias religiosas y no solo los de la mayoría. ¿Eso es verdad o no? Totalmente, ¿cierto? Palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave en la A? O concepto clave. Contradice lo dicho en la Constitución. ¿Y qué es lo que dice la Constitución al respecto? Que existe libertad de ¿qué? ¿Cómo se llama eso? Cuando cualquiera puede creer en lo que quiera, incluso tiene derecho a no creer en nada. ¿Libertad de qué? De culto. Muy bien, libertad de culto, ¿cierto? Entonces, palabra clave acá es Constitución. Porque contradice los derechos de los legisladores. No, es que no son los derechos de los legisladores. Los derechos son de quiénes. Cuando hablamos de derechos, los derechos son de quiénes o para quiénes. Son para toda la comunidad. Cuando la C dice porque contradice las normas internacionales, tampoco sirve porque nosotros no nos, es decir, nosotros nos fundamentamos no en leyes, en sugerencias, recomendaciones internacionales, pero finalmente nosotros, soberanamente como país, somos quienes decidimos si sí o si no, ¿vale? D, porque contradice las leyes actuales, las cuales establecen que la religión es un asunto privado que no le interesa al Estado. Pilas, la religión, una cosa es que la religión no intervenga en el Estado y otra cosa es que no le interesa al Estado, ¿vale? ¿Por qué sí le interesa al Estado? Porque hace parte de la sociedad y estamos hablando de un Estado social de derecho. Perfecto, la respuesta correcta, la A.
¿Vale, chicos? Bien. Quiero revisar cómo nos fueron los resultados. Permítanme un segundito. Vámonos con la siguiente pregunta. Entonces, Dani Arce tuvo el primer lugar, Manuel el segundo, perdón, Tirso el segundo y Manuel el tercer lugar. Excelente, muy bien. En la pregunta número 2 tuvimos un 90% de acierto. En la pregunta número 3 tuvimos un 50% de acierto. Vamos a ver qué pasó. Y dice, suponga que en el país se discute la conveniencia de reformar la Constitución para permitir la pena de muerte. Se ha debatido muchísimo. De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, ¿podrían los ciudadanos acudir a un mecanismo de participación directa para pronunciarse sobre este tema? Listo. En esta partecita, ¿qué palabras claves podemos encontrar? Ah, bueno, no. Primero, en la primera parte, ¿cuál es la palabra y más importante de todo? O el concepto, el término, en esta primera parte. ¿Qué es lo más importante ahí, chicos? Noelia, ¿qué palabras claves o términos claves ves acá, en esta primera parte de la pregunta? Profe, yo creería que reformar Muy la bien. Constitución. Exactamente, reformar que la Constitución. ¿Para qué? Para lo que sea. Esto es un ejemplo. Lo importante no es el ejemplo. ¿Vale? Vamos a ver. Entonces ya me están hablando de reformar la Constitución y dicen, vamos a ver. Ahora, en la segunda parte, ¿qué es lo más importante? Dice, de acuerdo con la Constitución Política de Colombia, ¿podrían los ciudadanos acudir a un mecanismo de participación directa para pronunciarse sobre este tema? ¿Cuáles serían los conceptos o el concepto clave o el término clave que ustedes ven acá? Alejandro, Dígame, profe. ¿cuál sería el concepto o conceptos claves que estuves en esa segunda partecita de la pregunta número 3? Profe, ahí no sería mecanismo de participación. Pero, ¿cuál mecanismo? Dice ahí. ¿Cuál? Directa. Listo. Sí, estoy de Excelente. acuerdo con la compañera. Ok, Mecanismo perfecto. de participación. Listo. ¿Quiénes pueden participar en esos mecanismos, valga la redundancia, de participación directa? ¿Quiénes toman las decisiones en ese caso? El presidente, el Congreso, los jueces, la gente, ¿quién? La ciudadanía. ¿Cierto? Pilas que la misma pregunta les está dando la respuesta. ¿Podrían los ciudadanos acudir a un mecanismo de participación directa para pronunciarse sobre ese tema? Pues los ciudadanos en el Estado Social de Derecho tenemos la posibilidad de tomar nosotros mismos las propias decisiones en cuanto a asunto público se refiere. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero dijimos, reformar, ¿cierto? Está más importante, reformar la Constitución a través de un mecanismo de participación ciudadana. ¿De acuerdo? ¿Recuerdan ustedes cuáles son los mecanismos de participación ciudadana? ¿O recuerdan algunos? A ver, uno. Denme uno. Profe, el voto. El voto es el más importante. Otro. Lo de los derechos de petición, la acción de tutela. El derecho de petición. Pero bueno, derecho de petición y acción de tutela no son mecanismos de participación, son mecanismos de protección. Si nos alcanza el tiempo, quiero avanzar rápido para que alcancemos a verlos. ¿Listo? Igual yo se los comparto. Ahora bien, ¿podrían los ciudadanos acudir a un mecanismo de participación directa para transformar la Constitución? En cualquier sea el tema. La respuesta es de sí y no. Yo les pregunto, chicos, ¿sí o no? ¿Nosotros podemos transformar la Constitución directamente?
¿O solo o solo el Congreso? Claro que nosotros podemos, chicos, mediante los mecanismos de participación ciudadana, pero sobre todo uno, que es el referéndum. Plebiscito. El referéndum. Listo, muy bien, pilas. Por eso, de una vez, este que dice no, se me dan pilas. No es que yo los descarte porque diga no es por eso. Acuérdense que yo les dije, si dos opciones dicen no y dos opciones dicen sí, el no es tan valioso sí, tiene las mismas posibilidades de ser correcta como el sí. Pero si es en otra pregunta, donde solo una de las opciones de respuesta dice no, por lo general esa se descarta, ¿vale? Pero aquí se van porque sí podemos transformar la Constitución. ¿Cómo? A través de que un referéndum. Chicos, esta pregunta que exige de nosotros que tengamos unos conocimientos previos, con los conocimientos de los mecanismos de participación ciudadana, ¿vale? Entonces, en efecto, la respuesta es la C, se me da también la D, por una sencilla razón. El referendo permite cambiar las normas de la Constitución. El plebiscito es un mecanismo por el cual el presidente convoca a la ciudadanía para refrendar una decisión de él. Por ejemplo, supongamos que sería en un mundo ideal, al final de cierre, dice Colombia, uy, carambas, nos sobró mucha plata. Tenemos un PIB altísimo, por la razón que sea. Entonces nos convocan a los ciudadanos y nos preguntan, ¿qué hacemos con ese dinero? ¿Cierto? Entonces nos dicen, o lo volvemos, o lo invertimos en educación, o salud, o a fuerzas militares, vías, qué sé yo. Ya nosotros tomamos esa decisión. Pero pilas, porque votamos eso no significa que transformemos la Constitución, de ninguna forma. Otra cosa es que el presidente convoque un referéndum y diga, cada vez que haya un superávit que sobre plata del PIB, siempre vamos a invertirla en educación, por ejemplo. No, ese no es el caso, porque el plebiscito lo único que hace es para refrendar una decisión. ¿Recuerdan ustedes cuál ha sido el plebiscito más reciente que hemos tenido? Votar por la paz, sí. ¿Cierto? El referendo por la paz. Nos preguntaron, ¿le interesa hacer el proceso de paz con las FARC? ¿Sí o no? Ganó el no, definitivamente el presidente de la República de igual forma lo hizo por decreto presidencial, pero ganase el sí directamente por nosotros o el no cambiaba en nada las reglas de juego de la Constitución. ¿Listo? La Constitución seguía siendo igualita. Entonces, pilas con eso. Entonces, para que por favor vayan leyendo los mecanismos de participación ciudadana si no alcanzamos a verlos hoy. Chicos, ¿quién me ayuda con el número 4? La pregunta, la lectura. ¿Quién acabó de llegar? Andrés Acevedo, ¿estás por acá? Señor. Andrés, ¿cómo estás? ¿Estás viendo nuestra pantalla? ¿Estás viendo la pantalla? Creo que tiene dificultades con el audio. Cristel, ¿nos puedes ayudar con la pregunta número 4, porfa? Ya voy, profe. Dale, porfa. Si quieres, puedes leerlo de la pantalla, la que les estoy compartiendo. Sí, ya voy a leer. Una paciente debe someterse a una cirugía. El médico tratante conoce las prohibiciones que por su religión tiene la paciente en cuanto a las transfusiones de sangre y le advierte que podría haber hemorragia durante la intervención quirúrgica. El médico diligencia los formularios de rutina y la paciente firma el consentimiento informado para recibir transfusiones si las llegan a necesitar. Días después, la cirugía
presenta una fuerte hemorragia, por lo que se hacen necesarias las transfusiones. Los padres de la paciente le dicen a los médicos que para ellos es más importante la salud de su hija que la religión. Sin embargo, la paciente dice al cirujano que cambió de opinión y que no autoriza la transfusión. Al tomar esta decisión final, ¿qué dimensión está privilegiando la paciente? Ok, perfecto. Entonces, palabras clave, chicos. 1, prohibiciones religiosas, ¿cierto? En este caso, de transfusión de sangre. Otra, consentimiento informado. La paciente finalmente consciente que si requiere, le puede hacer transfusión de sangre, ¿cierto? Sin embargo, aquí esto es una palabra clave, siempre tengan en cuenta los conectores, sobre todo los adversativos, pero, aunque, sin embargo, no obstante, empero, ¿vale? La paciente le dice al cirujano que cambió de opinión y que no autoriza. ¿Cierto? Aquí está, la transfusión. ¿Qué dimensión está privilegiando la paciente? A, sus creencias religiosas y el estilo de vida que ellas exigen. O sea, puede ser correcta, ¿no? Ella está poniendo por encima de todas sus creencias religiosas, incluso por encima de su salud. Y es totalmente respetable. B, las consecuencias en su salud, estado físico en un futuro tras la cirugía. Ella no está teniendo en cuenta las consecuencias. Lo más probable es que le pase algo, ¿cierto? Ella es consciente incluso y dice, no me importa, yo me voy con esa decisión, ¿de acuerdo? Entonces no me sirve la C, la B. C, las recomendaciones médicas y evidencia científica que respalda las transfusiones. Para nada, ella no le tiene, digamos, más que feo, no le tiene consideración a las recomendaciones médicas. No, su religión es lo más importante. De sus relaciones familiares y el concepto que tienen sus padres. Para nada, porque los padres dicen, por encima de la religión está la salud de la hija. Dice, es más importante la salud que la religión. Sin embargo, ella es la que decide. ¿De acuerdo? En efecto, la respuesta correcta es la A. Aquí todos, o casi todos, el 90% de ustedes acertó. Muy bien, vámonos con la número 5, que esta también tuvo un 90% de acierto. Tirso, ¿nos puedes ayudar con la lectura de la número 5, porfa? ¿Nos escuchas, Tirso? Ok, parece no tiene posibilidad de audio. No sé quién se registra como iPhone. Bueno, parece que solo hay el audio. Alejandro, ¿nos puedes ayudar, porfa, con la lectura de las 5? Entre el 2007 y el 2008, la Corte Constitucional extendió a parejas homosexuales los beneficios del régimen constitutivo de salud y del derecho a la pensión de sobrevivientes. ¿Cuál de los siguientes argumentos respalda esta decisión de la Corte? Ok, perfecto. Entonces, aquí lo que tenemos que encontrar, ¿qué es? Algo a favor, ¿cierto? O mejor, parafrasear lo que la Corte dice, ¿cierto? ¿Cuál de los siguientes argumentos respalda esta decisión de la Corte? A, se requiere garantizar la igualdad de derechos para todos los ciudadanos. ¿Qué palabras claves ustedes ven en esta o qué palabra clave ven en la A? Todos los ciudadanos. ¿Cierto? Pero, ¿qué es para todos los La ciudadanos? igualdad, profe. Muy bien, igualdad de derechos, ¿cierto? Vamos a decir que esto es fundamental, la igualdad de derechos. B, entonces la A podría ser, B, es necesaria la protección de los derechos de los ciudadanos pensionados.
¿Por qué la B no me sirve? ¿O sí sirve? Ninguno de ustedes se fue por la B, porque todos la eliminaron. Pilas. Aquí habla para todos los ciudadanos, porque los derechos son, o la igualdad está para todos, ¿cierto? Y aquí estamos hablando de derechos para solos alguna parte de los ciudadanos. Chicos, los derechos son para todos, para todos, para todos, para todos. Y son los mismos para todos, ¿vale? Entonces por eso no me sirve la B. C, se requieren proteger los derechos derivados del matrimonio entre hombres y mujeres. Esta es la que menos. Esta es totalmente contraria a una persona de ustedes fue por ella. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando pilas, parejas homosexuales. Nunca dijimos o nunca hablamos de parejas heterosexuales, o sea, entre hombres y mujeres. Nunca se habló de eso. D, es necesario que las instituciones garanticen la preservación de los valores tradicionales. Esto es totalmente contrario porque los valores tradicionales, por ejemplo, nunca aceptarían que las parejas homosexuales tengan estos derechos, ¿cierto? Entonces, también descartada la D por el concepto de valores tradicionales. Muy bien. De respuesta correcta la A, el 90% de ustedes aceptó. Vámonos con la siguiente, que aquí sí, solo 2 de ustedes acertaron. A ver qué pasó. Ok. Laura Marcela, ¿nos puedes ayudar con la lectura de la pregunta 6, porfa? Sí, señor. Gracias. Una comunidad indígena ha preservado su cultura durante los últimos siglos. En donde viven no hay escuelas, carreteras ni presencia de personas ajenas a la comunidad. Un grupo de sacerdotes católicos decide fundar una escuela en la zona para educar a los niños indígenas. Un grupo de antropólogos se opone y les pide que no intervengan en esa comunidad. En este caso se presenta un conflicto porque Ok, entonces, ¿cuáles son las palabras claves? Vamos por oraciones. Acuérdense, cada oración es una mini idea de la gran idea que es el párrafo. Entonces, una comunidad indígena ha preservado su cultura durante los últimos siglos. Es decir, todavía no hablan español, no profesan ningún tipo de cristianismo. Es decir, se mantienen intactos. En donde viven no hay escuelas, carreteras ni presencia de personas ajenas a la comunidad. Esto podría explicar por qué razón han preservado su cultura. Pilas, aquí se pone interesante. Un grupo de sacerdotes católicos decide fundar una escuela en la zona para educar a los niños, ¿cierto? ¿Qué les van a enseñar los sacerdotes católicos a los niños? ¿Qué les enseñarían? ¿Qué es lo primero que les enseñan? Cuéntenme El ustedes. catolicismo, Dime. el catolicismo, ¿Cierto? Catolicismo. O sea, religión católica. ¿Qué otra cosa les enseñarían? ¿Les hablarían en su mismo idioma? Lengua española. O lengua castellana, mejor. ¿Cierto? Costumbres occidentales. En fin. ¿Listo? Bien. Ok. Esto es lo que ellos le enseñarían. Después dice que un grupo de antropólogos se opone. Palabra clave. Se opone. Listo. Entonces aquí viene algo que a ustedes no se les olvide. Por lo general, no quiere decir que siempre, pero por lo general, la religión es incompatible con la academia, con la ciencia, ¿cierto? Porque, por ejemplo, hasta la iglesia hasta hace poco aceptó que realmente la Tierra gira alrededor del Sol y no viceversa, pero eso lo venía diciendo Galileo Galilei hace más de 4 siglos, ¿cierto? Y casi lo mata la Iglesia Católica y él lo demostró, él tenía cómo demostrar que en efecto la Tierra giraba alrededor del Sol. Pero si la Iglesia decía, se hacía. Entonces, por lo general, la academia, la ciencia y la
fe católica o las religiones en general casi que son incompatibles, ¿cierto? Entonces, en este caso, se evidencia esa incompatibilidad cuando esos antropólogos se oponen al proceso pues, de enseñanza por parte de los sacerdotes católicos y, pilas, les piden que no. Ustedes cuando vean un no en el contexto, pónganle mucho cuidado, que no intervengan en la comunidad. O sea, que así como está, déjenla quieta. ¿Cierto? Entonces, por un lado, tenemos un grupo de sacerdotes que quiere enseñarle a los niños y por otro lado, unos antropólogos que no quieren que les enseñen a estos, bueno, a este grupo indígena. En este caso se presenta un conflicto porque ustedes debo tener en cuenta los dos actores y las dos razones. A, quiero ver acá si por la A no se fue ninguno. A, los antropólogos quieren que los sacerdotes quieren enseñarles a la religión católica. No, los antropólogos no quieren eso. De hecho, se oponen a que les enseñen. B, los sacerdotes quieren priorizar el derecho a la educación de los niños indígenas. Entonces, por un lado, los sacerdotes quieren priorizar el derecho a la educación, sí, porque les quieren enseñar. Mientras que los antropólogos privilegian el derecho a la libertad de culto. Esa es muy importante. Vamos a ver si puede ser la B la correcta. Porque está hablando de los dos grupos, ¿cierto? Sacerdotes y antropólogos, y está dando las razones de cada uno. C, los antropólogos van en contra del derecho a la libertad de culto, mientras que los sacerdotes buscan que a los niños se les respete ese derecho. No es que estén en contra del derecho a la libertad de culto, ¿cierto? En teoría, los antropólogos estarían en contra de qué derecho si lo trajéramos al estilo de vida occidental que nosotros tenemos. No al derecho a libertad de culto, sino a qué derecho. ¿A qué se estarían oponiendo los antropólogos si no quieren que se les enseñe a los niños o a los indígenas? ¿Qué derechos sí estarían vulnerando? En dado caso, que se pudiera decir así. Educación. Educación, no libertad de culto. Muy bien, por esa razón se me va. C, los sacerdotes buscan formar a los niños indígenas dentro de la educación católica, mientras que los antropólogos buscan proteger su cultura ancestral. ¿Listo? Estamos entre B y D. ¿Vale? Los sacerdotes quieren priorizar el derecho a la educación. Digamos que si yo afirmo esto, es porque yo lo infiero y en el texto no se infiere. Sencillamente el sacerdote quiere hacer su misión. No es porque, mira, los sacerdotes cuando evangelizan, o cualquier religión cuando evangeliza no lo hace porque esté cumpliendo con un derecho constitucional. No, es porque su propósito es ese, llevar la religión a los que no la profesan, ¿vale? Pero no porque estén priorizando un derecho a la educación. Y los antropólogos dicen que los antropólogos privilegian el derecho a la libertad de culto. Eso sí es verdad, ¿no? Que los dejen profesar lo que quieran. Vamos con la D, los sacerdotes buscan formar a los niños indígenas dentro de la educación católica. Eso es tremendamente obvio. Es decir, se evidencia, es casi que con otras palabras decir lo mismo, mientras que los antropólogos buscan proteger su cultura ancestral. Entonces, aquí, ¿cuál es la clave, chicos? Yo sé que la B y la D están muy parecidas y por eso generó tanto ruido, ¿cierto? Pero no se les olvide, la religión, cuando actúa, no lo hace porque la Constitución lo diga o porque una ley lo diga, no. Ellos actúan porque es parte de su filosofía y de su naturaleza como religión. No más. ¿De acuerdo? Los académicos lo hacen en función de la ley. ¿Vale? Siempre en función de la ley. Siempre en función de la ley. Entonces, la religión no es que vaya en contra de la ley, sino que lo que hace no lo hace porque lo de la ley lo diga. Y los académicos sí lo hacen en función, todo su trabajo en función de la ley, sobre todo los científicos sociales. ¿Listo? Es decir, yo no me puedo meter a una comunidad indígena sin permiso del Estado. Para nada. Yo tengo que pedir un permiso y un permiso de la comunidad indígena
para poder, qué sé yo, si soy un antropólogo, un sociólogo, un psicólogo, poder participar, ¿cierto? Hacer una etnografía con ellos, pues debo estar en total coherencia con las leyes del país o de la cultura. ¿Listo? ¿Claro hasta acá, chicos? Entonces, no se les olvide eso. La diferencia entre religión y academia. 7. Vámonos con la número 7. Bueno, aquí tuvimos ya un 90% de acierto. Nos dice, Colombia, por ser un Estado social de derecho constitucional, se caracteriza por su división y control recíproco entre los poderes públicos. ¿Cuál de las siguientes decisiones sería una acción en contra del principio de equilibrio de poderes y por qué? ¿Cierto? Entonces, que el presidente anunciara el cierre del Congreso porque sería injerencia del Poder Ejecutivo en el Legislativo. Quiero ver cuántos se fueron por esta. Ah, bueno, ahí se fueron todos. Entonces dice, si hablamos de equilibrio de poderes, ¿qué es equilibrio de poderes, muchachos? ¿A qué nos referimos con equilibrio de poderes? Jorge, si nos puedes hablar, yo sé que estás ocupado ahorita. Si tienes posibilidad, ¿a qué nos referimos con, o por el chat, chicos, cualquiera, con equilibrio de poderes? Daniela Barco, ayúdame. Sácame del atolladero. ¿A qué nos referimos? Creo yo que ninguno se sobreponga sobre el otro, ¿Que o ninguno sobrepasa quién? ninguno de los poderes. ¿Y cuáles son los poderes? Bueno, aquí están el ejecutivo y legislativo. ¿Falta otro? Y sí, ¿Cuál? El ejecutivo, el legislativo y el. ¿Quién me ayuda con el tercero, chicos? Ya nos dieron dos. ¿Cuál es el tercero? Judicial. El judicial, exactamente. Y entonces la idea es que esos tres poderes se mantengan en total equilibrio. Y como dijo nuestra compañera, el equilibrio hace referencia a que ninguno esté por encima del otro, o sea, que ninguno sea más poderoso que el otro. ¿Por qué razón es importante el equilibrio de poderes? Porque es importante que un poder no tenga más poder que el otro. porque Porque, cuando ok, una de las partes tenga más poder, hará más cosas en su favor que sobre el otro, o sea, Ok, siempre a su lado. listo. ¿Y qué podría pasar en dado caso? ¿Qué podríamos vivir como sociedad en dado caso? por ejemplo, cuando el Ejecutivo toma el poder, es que nacen las dictaduras. Exactamente, cuando una de las tres ramas toma más poder que la otra, hablamos de una dictadura. Puede darse legislativa, judicial o ejecutiva. Totalmente. Esa es la razón por la cual los tres tienen que mantenerse el equilibrio. El uno vigila al otro y el otro al otro. Y así se mantienen en total equilibrio. Excelente. Listo. Chicos, les voy compartiendo el link de asistencia de la sesión 2 de competencias ciudadanas. Porfa, ayúdenme con eso. ¿Listo? Bien, continuemos entonces. Entonces, ¿cuál de las siguientes decisiones será una acción en contra del principio de equilibrio de poderes y por qué? A, que el presidente anunciara el cierre del Congreso, palabra clave, cierre del Congreso, porque sería injerencia del Poder Ejecutivo en el Legislativo. Palabra clave, injerencia del Poder Ejecutivo en el Legislativo, o sea, que el uno se mete en lo otro, ¿no? Pues el Poder Ejecutivo manda donde tiene que mandar y el Legislativo manda en lo que tiene que mandar. En Perú pasó eso, ¿se acuerdan ustedes que hace como no, como eso fue en diciembre? ¿Qué pasó en Perú con el presidente? ¿Qué pasó con el presidente peruano? No Actualmente le, lo tienen no, preso. ¿Y por qué al hombre no lo le tienen dieron preso? un golpe de estado. Bueno, eso no fue un golpe de Estado realmente. Si hablamos constitucionalmente, desde el Estado Social de Derecho, no se llama golpe de Estado, curiosamente. ¿Saben ustedes por qué lo destituyeron del cargo? Más bien, eso fue el caso, lo destituyeron del cargo.
exactamente por lo que dice la A. El tipo quería cerrar el Congreso. ¿Por qué quería cerrar el Congreso? Porque el Congreso no le estaba aprobando nada de lo que él quería. Pasa lo que aquí está pasando en Colombia. El presidente Petro o el gobierno está mandando al Congreso proyectos como la reforma la reforma laboral, la reforma pensional, la reforma a la salud, ¿cierto? Entonces, ¿él qué necesita? Que el Congreso le apruebe. O sea, no es porque él lo diga, ya, se hizo, o sea, aprueba, no. Tiene que pasar por una aprobación del Congreso, para eso es el Congreso. ¿Qué pasó en Perú? El presidente veía que nada se lo validaban, el Congreso él no supo ganarse el Congreso, no supo hacer las alianzas en el Congreso, y pues el tipo de un momento a otro anunció que iba a cerrar el Congreso. Eso se puede hacer solo en el caso de una excepción, o sea, que estemos en guerra, que estemos en una situación muy crítica, el presidente puede tomar esa decisión y es legal. Por lo demás es ilegal. Entonces el Congreso, antes de que lo cerraran, el mismo Congreso decidió, la mayoría del Congreso decidió cancelar el contrato. O sea, destituyeron, lo echaron del cargo al presidente peruano. Eso fue lo que pasó allá, ¿vale? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque Perú es un Estado social de derecho también. ¿Listo? Muy bien. Entonces la A puede ser B, que el presidente decidiera las principales políticas de seguridad en el país, porque esto es potestad del Poder Legislativo. Chicos, ¿eso es verdad? ¿El Poder Legislativo es quien toma esa decisión? ¿O quien tiene ese poder? ¿O quién es el que comanda la seguridad en Colombia? ¿Quién es el comandante en jefe de fuerzas militares y de la Policía Nacional? No es el presidente. Totalmente. ¿Y el presidente pertenece a qué rama? Ejecutiva. Al Ejecutivo, muy bien. No al Legislativo. Excelente. La B no podría servir por eso. C, que la Corte Constitucional revisará si los decretos presidenciales cumplen con la Constitución, porque esto no hace parte de las funciones del Poder Judicial. Chicos, ¿qué hace la Corte Constitucional? La Corte, dentro de sus funciones está esto, revisar si los decretos presidenciales, por ejemplo, cuando el presidente Santos nos preguntó a los colombianos, ¿ustedes quieren el proceso de paz o la firma del proceso de paz, sí o no? Listo, sí o no, no importará que ganara. La respuesta que fuera pasaba luego a la Corte Constitucional para revisar si si un proceso de paz es viable o más que viable, es válido en la Constitución Política de Colombia. O sea, la Corte Constitucional se sabe la Constitución de arriba abajo. Y antes de que se tome una decisión presidencial o del Congreso, el Congreso dice, espérese, eso no es constitucional. Por ejemplo, si nos devolvemos a la pregunta que vimos ahorita de la pena de muerte, supongamos que en efecto nos preguntan por referéndum. ¿Usted desea la pena o está de acuerdo con la pena de muerte que se yo me voy a inventar algo para violadores de niños? Entonces yo creo que la mayoría de personas van a decir que sí. Y todos van a votar que sí, sí, porque una persona así no merece vivir, listo. Sale la Corte Constitucional y dice, muy bien, y pues así haya ganado por el 99,99%, el sí, eso no se puede llevar a la práctica, no se puede aplicar en la Constitución. ¿Por qué razón la pena de muerte no puede implementarse en la Constitución colombiana siendo un Estado de derecho, de social derecho? ¿Por qué razón? No se puede, se lo digo así, no se puede. Es anticonstitucional, así la gente diga que sí. Por una sencilla razón. ¿Cuál es el primer derecho que tenemos los colombianos en la Constitución? A la vida. La A la vida. vida, ¿cierto? Entonces, si llegásemos a permitir la pena de muerte, ¿cierto?
estaría en contra del primer derecho. Y acuérdense que siendo un Estado social de derecho, lo más importante son los derechos. Es lo más importante. Más que las leyes. La ley dice, vamos a, ¿cierto?, a terminar la vida de esta persona. Es la ley. Pero la ley nunca puede estar por encima de un derecho. Jamás. Los derechos están por encima de las leyes. Siempre. De hecho, las leyes existen para que los derechos se cumplan, se cuiden, se privilegien. ¿Listo? Muy bien. La C es correcta. La C, la Corte Constitucional tiene que hacer eso. O sea que aquí no hay desequilibrio de poderes, ¿no? La presidencia lanza un decreto y la Corte venga para acá. ¿Es viable o no? De hecho, hace parte del equilibrio de poderes. De que el Congreso de la República discutiera y aprobara las leyes sobre el sistema educativo del país. Pues esto no hace parte de las funciones del Poder Legislativo. Pilas, el Congreso de la República tiene que discutir y aprobar leyes. Lo estamos viendo ahorita con las reformas. En este caso no de educación, sino de la salud. Pero tiene que discutir y aprobar. Sencillo. Respuesta correcta la A. La gran mayoría de ustedes acertó. Vamos a ver con la 8. Tuvimos un 50% de acierto. Dice, el Estado y la Iglesia deben estar separados. ¿Cuál de los siguientes enunciados es coherente con la afirmación anterior? A. El único matrimonio válido frente al Estado es el matrimonio por la Iglesia Católica. Pilas. Si se separan, quiere decir que la religión puede hacer hasta misa, como se dice. Igual eso no va a afectar en nada al Estado. ¿Vale? Anteriormente sí era así, antes del 91 y mucho antes. Entonces, solo se reconocía una pareja si llevaban un papel que dijese, firmado por un cura, que ellos fueron casados por la Iglesia Católica. Por lo demás, si vivían juntos pero nunca estaban casados, se podían separar y no se, o moría el uno y el otro quedaba vivo, no podían compartirse ni las deudas ni las ganancias, como si sucedía antes con los matrimonios católicos nomás, que el Estado solo privilegia eso. En Colombia no, desde el 91. Entonces, si el Estado y la Iglesia se separan, el matrimonio válido frente al Estado es cualquiera. De hecho, el simple hecho que yo demuestre que llevo más de 2 años de convivencia con una persona, automáticamente lo hace merecedor, ¿cierto?, a la figura de unión marital de hecho. O sea, no tuvimos que ir a casarnos ni en un juzgado, ni en una iglesia católica o cualquier tipo. No, sencillamente con que yo tenga un tiempo de convivencia con una persona y se logre demostrar, automáticamente mis deudas se comparten como mis ganancias se comparten al momento de una separación. ¿Listo? ¿El diezmo será descontado automáticamente del salario de los empleados públicos? Jamás, eso no puede ser así, nunca. Si se separa la iglesia y el Estado, quiere decir que usted, iglesia, puede decir hasta misa, pero sus decisiones no van a afectar en nada al Estado. C. Los estudiantes de colegios públicos no están obligados a asistir a clase de religión. Por supuesto, por supuesto. Si yo pertenezco a un colegio público o a una universidad pública, no estoy obligado a recibir clase de religión. Y si las llegan a dar, yo no puedo sacar calificaciones malas por no ir, porque eso está vulnerando mi derecho a libertad de culto. ¿Listo? D. La fe de bautismo es el único documento que equivale al registro civil de los ciudadanos. Chicos, eso pasaba hace 50, 60 años, de ahí para atrás. Es decir, hoy en día tenemos el registro civil. Independiente si soy católico, musulmán, satánico, como vimos, ateo, no importa. Porque es el Estado el que certifica que yo soy colombiano. Anteriormente, el único que certificaba que yo era un ciudadano colombiano era la iglesia. Por tanto, si mis papás no eran católicos y nunca me bautizaban, técnicamente yo no era un ciudadano colombiano. Por eso, desde la Constitución del 91 decimos que todos, porque los derechos son para todos. ¿Vale? Entonces, respuesta correcta, la C. 9. Vamos a ver cómo nos fue en la 9. Dice, ¿cuál de los siguientes? En esto tuvimos un 30% de acierto. Aquí es puro conocimiento, nos toca. Es el organismo encargado de elegir al Contralor General de la República. Chicos, no solo Contralor
sino al fiscal, sino al procurador. ¿Quién lo elige? El Congreso. ¿Vale? El Congreso recibe hojas de vida por parte de la presidencia, del Ejecutivo y por parte del Legislativo, del Judicial, perdón, del Judicial. Él recibe las hojas de vida. Son ternas. Entonces el presidente postula a 3 personas, la rama judicial postula a otras 3 personas. Listo. ¿Quién es el encargado de seleccionar? El Congreso de la República. ¿Listo? El Congreso de la República decide, toma las hojas de vida, las estudia y dice, listo, vamos a escoger a este. ¿De acuerdo? Ahí se comprueba nuevamente el equilibrio de poderes. 2 proponen y 1 elige. Ahí se dirán, sí, pero es que el que elige tiene más poder. Vale, pero el que elige es el que se representa al pueblo. ¿Cuál es la función del Congreso de la República? Representar al ciudadano frente al Estado. El presidente de la República no representa al ciudadano. El presidente de la República administra los bienes del ciudadano, gobierna al ciudadano, pero no representa sus derechos de ninguna forma. Y el juez menos, porque ni siquiera nosotros podemos votar por ellos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, respuesta correcta, el Congreso. Nunca se les va a olvidar. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía. Los elige el Congreso de la República. Vámonos con la 10. Una colombiana es devota al Islam y todos los días cubre su cabeza con una pañoleta. En una entrevista, después de aprobar con éxito una convocatoria para un cargo en la alcaldía de su ciudad, el funcionario entrevistador le advierte que no puede tomar el trabajo si no acepta llevar la cabeza descubierta en las horas laborales. Tiene razón el funcionario al hacerle a la mujer esta solicitud. Quiero ver cómo nos fue acá. Tuvimos un 50% de acierto. Entonces, ¿tiene razón o no? Estamos entre sí y no. ¿Yo qué les digo a ustedes? De una, ¿sí o no? No, ¿Por qué? Con tus palabras. porque si ella está profesando algo y aquí hay libertad de culto, así que no puede Exactamente. inferir. Es tanto, ni tan, ni muy, muy. Por ejemplo, porque el Estado sea laico, no puede prohibir que alguien profese su religión, ni que la exprese. ¿Cierto? Eso no se puede prohibir. Pero tampoco puede permitir que la institución se fundamente en principios religiosos. Y eso, por ejemplo, es lo que está pasando ahorita en la Policía Nacional. No sé si ustedes han visto algo sobre el director, no, se me va el nombre en este momento, el director de la policía, el director general de la policía a nivel nacional. No sé si se han visto noticias de ese señor o qué características tiene el señor. O por qué es como tan tendencia ahorita. Se me va el nombre, pero el señor director de la policía abiertamente dice que es católico. Eso no es problema. O sea, les digo, pásalo de esta persona. Listo, ella puede ir con la cabeza cubierta de acuerdo a su religión. Perfecto, porque eso no va a afectar en nada su desempeño como funcionaria pública, ¿cierto? O como trabajadora. Lo mismo el policía. Él puede decir que es católico, tiene todo el derecho, ¿cierto? Pero si por alguna razón el señor director, por ejemplo, discrimina dentro de su cuerpo policial, dentro de sus policías, qué sé yo, discrimina a alguien por no ser católico, ya hay un problema. Para lo que sea, por ejemplo, usted como no es católico, entonces lo manda al peor servicio que hay de la policía, digamos, qué sé yo. Yo fui auxiliar de policía, lo peor que le pueda pasar a uno es a un estadio, miércoles, 7, 8 de la noche, eso era lo peor que le podía pasar a uno. Que uno está lejos de la casa, es frío, y barras bravas, en fin. Bueno. Entonces que digan, no, lo vamos a mandar a Leonardo, ¿cierto? Lo vamos a enviar porque no es católico. Pilas, eso no puede ser así. O sea, ni tan ni muy. Entonces, automáticamente, ¿tiene razón el funcionario hacer? No tiene razón, o sea, se va la A y la B.
Sí, porque Colombia es un país católico. No es un país católico. De entrada, Colombia es un país laico, no es católico. Pilas, que ninguno se me vaya por la A. Muy bien, B. También ninguno se fue por la B, excelente, porque el Estado colombiano es laico. Sí es laico. Por esa razón no puede ser sí. Debería ser no. ¿Cierto? Es una contradicción. D, C. No, porque el Estado tiene el derecho a la privacidad. No es a la privacidad porque si fuera privacidad, sería solo en su casa. No, ella quiere ir al trabajo con la cabeza cubierta. D, no, porque el Estado tiene el derecho a la igualdad. Todos somos iguales ante la ley. Seamos católicos, musulmanes, satánicos, ateos, lo que queramos. ¿Cierto? A eso va. Hasta acá, chicos. ¿Vamos bien? ¿Claro hasta acá? Sí, profe. Rápidamente vamos a ver los derechos que tenemos en Colombia. ¿Ya están viendo mi presentación, muchachos? Chicos, ¿ya están viendo mi presentación? Sí se ve. Listo, vale. Entonces vamos a ver rápidamente los derechos humanos. No sé si alcanzamos el tercer punto, que son las características del derecho internacional humanitario, pero quiero ver las características y las generaciones de los derechos humanos. Me gusta esa frase, y miren que lo dice un líder espiritual que ahorita está siendo muy cuestionado por el besito que dio, pero la paz solo puede durar cuando se respetan los derechos humanos, cuando las personas tienen que comer y cuando los individuos y las naciones son libres. En el momento en que no hayan derechos, chicos, hay problemas. Y eso es lo que desafortunadamente le pasa a nuestro país. Ok. Entonces, las características se fundamentan en los tres principios de la Revolución Francesa: igualdad, libertad y solidaridad o fraternidad. ¿Qué son los derechos? O los derechos son que inherentes, los tenemos los seres humanos por el simple hecho de nacer humanos. Son inviolables, nadie los puede vulnerar. Inalienables, nadie los puede cambiar. El derecho es lo que es. Como les digo, innatos, nacemos con ellos por el simple hecho de ser Homo sapiens. Y son indivisibles, no es que yo de un derecho saque dos, no. Si quiero, creo otro derecho. ¿Vale? Están consagrados internacionalmente por la ONU desde el 48, y en Colombia los trajimos a partir de la Constitución del 91. Vamos a ver si alcanzamos a ver el derecho internacional humanitario, pero ese no entra tanto en la prueba. Me gusta tenerlo ahí pendiente, pero pues quiero ver que me alcance el tiempo. Listo. Muy bien. Ustedes se dividen en tres grandes generaciones, como vimos, de primera, segunda y tercera generación. Protegen la dignidad humana en lo individual, en lo social, en lo humano. Y están por encima de la moral, de mis creencias, de mi filosofía. Están por encima de todo. Porque lo importante es que todos somos iguales y tenemos las mismas libertades. ¿Listo? Entonces tenemos los derechos de primera generación, que son civiles y políticos; los de segunda, que son económicos, culturales y sociales; y por último los de tercera generación, que son solidaridad de los pueblos a nivel mundial. Primera generación. Entonces, ¿qué defiende? Libertades e igualdades. ¿De quién? Del individuo, ¿cierto? Surgen durante la Revolución Francesa, por eso es la primera generación, son los primeritos que surgen. Privilegian al individuo, promueven la autonomía del ser humano, ¿cierto? Y privilegian la propiedad privada y mi privacidad. O sea, yo de mi casa, de puertas para adentro, pues puedo hacer lo que yo quiera de mi vida, siempre y cuando eso no altere otros derechos. ¿De acuerdo? Yo puedo hacer de mi vida lo que yo quiera, es mi vida privada. Si me quiero pintar el pelo de verde, lo que es mi vida. ¿De acuerdo? Y eso no tiene por qué afectar ni donde estudio, ni donde trabajo, ni nada. Ok, los de segunda generación. Entonces, estos surgen mucho después, cuando surgen los sindicatos en la Revolución Francesa, en la Revolución Industrial, perdón. A la gente la tenían explotada, esclavizada, trabajaba 16 horas diarias, la gente moría de físico cansancio en las fábricas. Entonces esta gente se organizó, creó los primeros sindicatos y lucharon por derechos sindicales y derechos laborales. Por ejemplo, los derechos que gozamos hoy en día los trabajadores: derecho a la salud, derecho a la pensión, derecho al descanso, derecho al descanso y remunerado. Si voy a vacaciones, me tienen que pagar mis vacaciones. Derecho a la cultura también. O sea, el Estado tiene que garantizar que existan museos, que existan parques. ¿Vale?
Entonces, estos protegen a grupos sociales. ¿Cuántos grupos sociales? De 20 para arriba. ¿Listo? Ya podemos decir que son grupos de la segunda generación de derechos humanos. De lo contrario, es preferible que cada quien se siga defendiendo con su derecho individual. Si un derecho está siendo afectado para más de 20 personas, ya lo declaramos un derecho de segunda generación o un daño a derecho de segunda generación. Listo. Tercera generación de derechos. Como les decía, son universales, aplica para toda la humanidad. Se llaman de solidaridad y de los pueblos. Entonces, en este orden, el más importante es la paz y el medio ambiente, son los más importantes. Por esa razón, por ejemplo, cuando hace más de un año Rusia decide invadir a Ucrania, automáticamente todos los países de la Tierra, sobre todo la ONU, que nos representa, dice, sentamos una voz de protesta y vamos a ayudar a Ucrania para defenderse de Rusia, ¿cierto? Si no existiera la tercera generación de derechos humanos, no habría cómo apoyar a este, o de forma legal, si queremos así, apoyar al más, digamos, al más débil, que es Ucrania. También el derecho al medio ambiente. Entonces, se hacen reuniones constantes, las grandes potencias, para debatir, por ejemplo, el cambio climático. ¿Cómo vamos a hacer para que el clima de la Tierra no siga aumentando? Porque pues estamos a medio grado centígrado del colapso total. El medio grado a nivel planetario. Eso no es nada. Entonces, si llegamos a sobrepasarlo, vamos a tener muchas catástrofes planetarias. Todavía estamos en el punto límite. Si lo pasamos, graves. ¿Listo? Son los más recientes, surgen por allá en los 70s, 80s y son muy valiosos ahorita para nosotros los seres humanos. ¿Vale? No quiero ahondar ahorita en los derechos de segunda generación, del derecho internacional humanitario, y quiero avanzar rápidamente a la presentación de los mecanismos de participación y de protección de los derechos humanos. Entonces, primero, tenemos mecanismos de participación. ¿Cuáles son? Aquellos por los cuales yo directamente como ciudadano tomo decisiones en el Estado. No espero que lo hagan otros. Por ejemplo, si yo elijo a un representante de la Cámara, el representante de la Cámara por Bogotá, el representante de la Cámara por el Atlántico, ellos representan a esas poblaciones para tomar decisiones en nombre de esas poblaciones. ¿Listo? Por eso es importante que uno sepa por quién vota, porque pues ellos van a decir, oiga, sí, mire que mi comunidad en el Atlántico está muy mal por esta falta de educación, no hay colegios, no hay hospitales, las carreteras están mal. Entonces ellos son los que toman las necesidades, ¿cierto?, de la comunidad y las trasladan allá al Congreso para que se tramiten leyes, para que se tramiten ayudas a esas comunidades. ¿Listo? Cuando yo delego mi poder de decisión al Congreso, es decir, a los representantes de la Cámara, decimos que es una democracia indirecta o democracia representativa. Ellos me representan. Pero cuando yo directamente tomo las decisiones, eso se llama democracia directa, o sea, yo mismo lo hago, o democracia participativa. Y esos son los mecanismos. Primero, el voto, ya lo conocemos. El plebiscito, el que les dije, se utiliza para ratificar ordenanzas del presidente. ¿Listo? Cualquier, o sea, él quiere ratificar, él quiere darle una fuerza mayor. Y en teoría, lo que dice el pueblo tiene que hacer cumplir. Pues digamos que, por ejemplo, el plebiscito de la paz no sucedió así, ¿no? El pueblo dijo no. El pueblo dijo no queremos la paz o el proceso de paz. Lo más lógico era que el presidente tendría que haber respetado la decisión del pueblo, pero él, como presidente, tiene la posibilidad también de, mediante un decreto presidencial, listo, se hace y ya, ¿vale? La consulta popular se parece un poquitico al plebiscito, nos lo puede preguntar el presidente, el gobernador o el alcalde, que son la rama ejecutiva a nivel país, gobernación o municipio, y nos hacen preguntas, o una pregunta, mejor una sola pregunta, una afirmación. ¿Usted quiere que esto cambie sí o no? ¿O en qué invertimos esta plata? No más. Pilas. A diferencia del plebiscito,
lo que dice el pueblo no necesariamente tiene que cumplirse, no. Lo que dice el pueblo es solo como una opinión. Es como para saber qué opina la gente, no más. ¿Listo? El referendo del que hablábamos ahorita es el único mecanismo por el cual se transforma la Constitución. Entonces existe para modificar, para eliminar o derogar, para aprobar o para crear normas en la Constitución. ¿Listo? El cabildo abierto es la posibilidad que tenemos los ciudadanos de reunirnos en comunidad y debatir temas de la comunidad, tomar decisiones a nivel de la comunidad en función de la Constitución. Ustedes han escuchado de la Junta de Acción Comunal o la Junta de Acción de Propietarios, por ejemplo, ¿de dónde viven? La Junta de Acción Local. ¿Se han escuchado de eso? Sí, profe, sí. ¿Y qué hace la gente ahí en esas reuniones? Se reúne a hablar temas del barrio, de seguridad. ¿Cierto? Y entonces dicen, listo, y entonces necesitamos entonces contratar otro, qué sé yo, otro cuerpo de vigilancia, otro vigilante, ¿cierto? Porque seguridad, o venga, que el vecino tal es el que ya lo tenemos ahí, ya nos dimos cuenta que es el que está tirando basura, venga para acá, venga, lo llamamos, ¿cierto? Conversamos con él, venga, es decir, eso es lo que hace el cabildo abierto, permite que la misma comunidad solucione sus propios problemas muy pequeñitos, ¿listo? Si ya por ese lado no se puede, si toca llamar otras o llamar a otras instancias y ir a otras instancias, ¿cierto? Pero pues inicialmente lo que se busca es que la misma comunidad pueda resolver sus propios problemas mediante el diálogo. Y tenemos otro que es la revocatoria de mandato, que es por el cual yo como ciudadano puedo revocar el mandato de un alcalde o de un gobernador. Del presidente no se puede. El único que puede finalizar el periodo presidencial de un, valga la redundancia, de un presidente, ¿quién es? ¿Qué cuerpo es el único que puede finalizar el periodo El presidencial? Congreso. El Congreso. Pero para alcaldes y gobernadores, yo, ¿cómo lo hago? Saco firmas, le pido a la gente firmas. ¿Ustedes se acuerdan que acabemos el periodo de alcaldía del actual alcalde o alcaldesa? Listo, firmas, sí. Si yo reúno la cantidad suficiente de firmas, las paso a la registraduría, ellos las validan y si superamos el umbral de firmas, se puede citar a la comunidad para que la comunidad vote sí o no, aprobamos, sí o no, destituimos o no destituimos a ese alcalde o gobernador. Ok. Tenemos los mecanismos de protección. Entonces, no basta solo con tener unos derechos, sino también cómo hacemos para protegerlos si alguien me los vulnera. Entonces, el primero de ellos es la tutela. La tutela es un mecanismo por el cual protegemos los derechos fundamentales, los de primera generación, los que protegen al individuo, los más importantes. ¿Listo? Por eso, este es el más rápido en salir. 10 días calendario. Me tienen que dar respuesta. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, ¿qué derechos están en primera generación? La educación, la salud, el derecho a la vida, el derecho a elegir y ser elegido. Si alguien a mí no me deja vivir ese derecho, me lo impide, yo puedo poner una acción de tutela. ¿Cómo se pone una acción de tutela? Se escribe facilito en un papel. ¿Qué pido que me cobijen? Tutela significa cobijo. Cobíjeme el derecho a tal, porque tal persona o tal organización me lo está vulnerando. Listo, y se radica. Y el resto se encarga el Estado. El habeas data. El habeas data es un derecho por el cual, es un mecanismo, perdón, por el cual los ciudadanos tienen la posibilidad de conocer, modificar y actualizar sus datos personales. Por ejemplo, cuando uno lo llaman de los bancos, venga, que ya le aprobamos un crédito, y usted cómo tiene mi número, ¿cierto? Entonces, lo primero es, ¿usted cómo sacó mi número? ¿De dónde sacó mi número? Yo no he aprobado eso. Entonces, si ustedes sienten que de pronto les están llamando a acosarlos o no, digamos que para que compren algo, para que tomen un crédito o algo, ustedes pueden interponer un habeas data. El habeas data es para que sencillamente no los llamen más, porque es protección de los derechos, protección de los de la identidad de uno, de los datos de uno, ¿cierto? Por ejemplo, no sé si suceda, no he escuchado el primer caso, pero en teoría a un menor de edad no lo podrían llamar las empresas a ofrecerles, por ejemplo, planes de telefonía, planes de televisión, no,
porque incluso los derechos de los niños, el nombre de los niños es más sagrado todavía, ¿vale? Habeas corpus, el habeas corpus significa que todas las personas tenemos derecho al debido proceso. Significa esto que si en 3 días a mí no me han notificado, me detienen por la razón que sea, y no me han notificado por qué razón me detienen, yo debo salir libre. Interpongo un habeas corpus y a los 3 días salgo libre. Por eso es importante que en el lapso de 3 días a un detenido se le logre procesar, o por lo menos se le logre, qué sé yo, se le logre poner un denuncio o algo, si es el caso. Si me robaron y yo nunca fui a poner el denuncio, ¿cierto? Y lograron atrapar a esa persona, la tienen que dejar en libertad por habeas corpus. Así existen las cámaras. Pero si yo no puse, si no hay alguien que formalmente ponga el denuncio, o un juez que diga, mire, que lo tienen que dejar en libertad a los 3 días. ¿De acuerdo? La acción de, bueno, se la dejo al final, la acción de grupo y popular. Entonces, la acción de grupo son para los derechos de segunda generación, los de más de 20 personas, y las acciones de grupo protegen derechos de la comunidad cuando han sido vulnerados. Entonces, por ejemplo, venga, quitaron el parque de ahí, ¿cómo así? Sí, construyeron unas casas en el parque, y es el parque del barrio. Entonces yo interpongo una acción de grupo. Entonces, en la acción de grupo, como más de 20 personas nos reunimos y somos afectados por ello, entonces tendrá que venir el Estado y pues, si prospera, tienen que tumbar la urbanización que hicieron porque eso era un parque público. ¿Listo? Y la acción popular lo que hace es reparar a las personas si se vieron afectadas por alguna razón. Es decir, por ejemplo, la calle de la cuadra está rota y todos los carros de la cuadra están rotos en la suspensión. Entonces, no, ¿cómo así? Vamos a poner una acción popular, 20 o más. Y se solicita que reparen la calle. Y si es el caso, que me arreglen el carro. ¿Listo? O el carro de todos, ¿no? El derecho de petición. ¿Sabían ustedes que podemos pedirle cuentas al presidente de la República, al alcalde o al gobernador? Yo puedo pedir un derecho de petición y pedirle al presidente, venga, ¿cuál ha sido el balance de su gestión en ya que como 7 meses, 8 meses de presidente? ¿Usted en qué ha invertido la plata? ¿Listo? Y por último, la acción de cumplimiento es aquella por la cual yo puedo agilizar los demás mecanismos de protección. Por ejemplo, si la tutela llevo 10 días y no me han dado respuesta, yo interpongo la acción de cumplimiento. Eso es rapidito que ya me dan la respuesta. ¿Listo? Hasta acá, chicos. Preguntas. ¿Listo, chicos? ¿Listo, chicos? ¿Preguntas hasta acá, muchachos? No, profe. No, profe, ninguna. Ok, muchachos. Entonces, nos fue muy bien en esta sesión. Tuvimos un 66% de acierto, si mañana lo chismoseamos acá. Un 60% de acierto, en general. Y pienso yo que ya ustedes han venido aplicando estrategias de las clases que ya hemos visto, ¿cierto? Espero que sea así y que eso de alguna forma también evidencie el resultado que tuvimos positivo. En el anterior tuvimos un resultado de 40 y pico %, entonces hemos mejorado de una sesión a otra. Yo les voy a colgar estas presentaciones que vimos ahorita, chicos, en el Moodle. Las personas que no tienen acceso al aula virtual, o mejor, que no ven el taller en su aula virtual, yo ya tramité en la vicerrectoría para que por favor los puedan inscribir. Es importante, chicos, que revisen el tema de los correos institucionales, porque pues, chicos, ustedes ya están terminando carrera y están utilizando su correo personal para fines institucionales y pues, digamos que no es el deber de las cosas. En dado caso, pues también se pueden comunicar con la vicerrectoría, chicos, o con los directores del programa a los que ustedes pertenezcan para que pues revisen el tema. Sin embargo, pues ya la vicerrectoría está tomando cartas en el asunto para poder
aplicar, o mejor, para poder solucionar este inconveniente con ustedes. De igual forma, yo tengo los correos de ustedes, se los voy a enviar por correo electrónico también toda la información que hasta el momento hemos tenido de todas las clases para que puedan hacer seguimiento, incluidos los videos de cada sesión. Entonces, hasta acá, chicos. ¿Preguntas de lo que hemos visto hoy? Nuevamente, pregunto. Ok, chicos, entonces vamos a dejar hasta acá, son las 7:28 de la tarde, de la noche ya, entonces vamos hasta las 7:38 para que inicien con la segunda sesión de inglés, ¿vale? Entonces para que nos tomemos esos 10 minuticos de descanso, y yo estoy igual aquí pendiente de cualquier cosa, por el chat me están escribiendo, ¿vale? Entonces un gusto nuevamente estar con ustedes, espero haberles aportado. Y sigamos, porque esta saber, pero lo sacamos adelante porque la sacamos adelante. Chao, chao, un abrazo. Gracias.